Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque nos permites nuevamente estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, lo que necesitamos, Señor, cada día. Gracias porque nos anima, Señor, a seguir adelante. Te agradezco, Señor, por estos jóvenes. Te pido que tú les bendigas, Señor. Te pido también por los que no se han conectado. Tú sabes el por qué. Guárdale, Señor, y te pido por este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, Señor. Gracias te damos y así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Perdón, hay perritos aquí afuera y hacen mucho escándalo. Pero bien, ay, chicas y chicos, hemos estado a punto de empezar Segunda de Corintios y todavía tenemos más y más y más cosas que poder platicar, que aprender. Incluso yo pensaba que ya hoy íbamos a empezar en los primeros dos versículos, pero creo que no nos va a dar tiempo porque vamos a terminar de ver esta gran introducción que ya con esta son 3 semanas que nos tocaría, pero que según yo creo que es necesario. Para los que se han perdido un poquito de Segunda de Corintios, esta es una carta sumamente personal. Pablo escribe esta carta acongojado de corazón, sabiendo que la iglesia no ha respondido como él quería y como debía. O sea, la iglesia debía haber hecho que Pablo pues fuera reconocido ahí, no por ser superior a los demás, sino por la calidad que tenía de apóstol. Los falsos maestros lo atacaban, la iglesia no lo defendía y Pablo estaba bien triste por esta situación. Como ya les comenté, Segunda de Corintios es probablemente la cuarta carta que le escribe Pablo a esta iglesia, después de haberles escrito, pues para aclararles las doctrinas, para aclararles ciertas enseñanzas, ciertas cosas que ellos tenían confundidas en su cabeza. Como pasaron tantos eventos, digo, no me interesa que se los aprendan todos porque pues algunos pueden incluso estar mal, son a base de comentarios nada más lo que he estado viendo. Algunos piensan que no fue esta la cuarta, sino la tercera carta. En realidad no lo podemos saber, pero pues con algunas referencias de estas partes, estos versículos, podemos medio entender más o menos lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Y como les comenté, había falsos maestros que atacaban a Pablo, la iglesia pues a veces le daba prioridad a estos falsos maestros antes de meterse a defender a Pablo. Y esto pues quebrantaba el corazón de Pablo. Pablo les tuvo que decir en esta carta varias veces la importancia de que la iglesia supiera cuáles eran pues sus credenciales como apóstol y la iglesia pues tenía que respetarlo, pero la iglesia en vez de que le naciera esto o que lo hiciera por agradecimiento, simplemente lo que Pablo estaba haciendo era pues recordarles y hablar bien de sí mismo, lo cual no era tan fácil para Pablo. Por eso en algunos pasajes vamos a ver cómo Pablo, aunque no quiere, se exalta a sí mismo o habla de cosas extraordinarias para poder darle peso al argumento que él tiene. Por eso los comentaristas dicen que es muy personal esta carta, incluso más que cuando le habla a Timoteo en las cartas pastorales. La iglesia de Corinto tenía una gran influencia de pues el mundo griego y como decíamos, la situación geográfica hacía que la inmoralidad fuera algo rampante, fuera algo que los marineros venían acá, ya sabían que en Corinto podían pecar y no iban a tener mayor problema porque era parte de la adoración. Los corintios necesitaban entonces recordar el por qué era importante pues mantenerse puro, crecer y pues el ministerio que se tenía que llevar a cabo. Pero Pablo les está diciendo algo a lo largo de la carta. Pablo sufrió, Pablo tenía pensado visitarlos, al final pues su visita fue triste porque los tuvo que reprender, pero Pablo en toda esta fundación de la iglesia, pues había sufrido, ya vimos en Hechos 18 que Pablo había sufrido la oposición de los judíos, que después en esta zona empezó a sufrir pues persecución y Pablo sale a otros lugares, sufre y había ese patrón, se había presentado en varios lugares en los cuales había sufrido oposición. Pablo, nosotros ya por hechos sabemos que había sufrido hasta un barco que se hundió en el cual iba Pablo, sufrió naufragio, sufrió apedreo, que lo apedrearan aquí en Listra. Entonces Pablo había sufrido un montón y de eso es de lo que yo les quería continuar hablando, porque es bien importante que recordemos el propósito del sufrimiento, cuándo ocurre el sufrimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa, nos está pasando o nos va a pasar cualquiera de esas cuestiones. Eso va ligado a la vida del cristiano y a veces no lo entendemos, nos enojamos con Dios
Y pues bueno, es algo que irá dentro de nuestra naturaleza humana, pero tenemos que entender un poquito más el sufrimiento, porque como les comenté, los primeros versículos de Segunda de Corintios hablan del consuelo. Y por eso nosotros entendemos bien el sufrimiento para que después entendamos bien el consuelo de Dios. Hablábamos de la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero ya dijimos que esta pregunta en realidad no está bien formulada. No hay gente buena, nos lo dice la Biblia. En el Salmo 14 nos decía, no hay ni un solo bueno, no hay nadie que busque a Dios. En este mundo caído, en este mundo lleno de pecado, no hay una persona que esté buscando a Dios y como tal, Dios es un juez justo en el cual Dios va a castigar al malvado. Y como todos entramos aquí, pues nuestra pregunta es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente? Porque no podríamos decir buenas, pues es por esa razón. Hay gente mala. Dios va a castigar esa maldad porque Dios siempre está enojado con eso y a veces se nos olvida. Empezamos a mencionar dos razones por las cuales hay sufrimiento. La primera de ellas que mencionamos la semana pasada era para probar la validez de su fe. Dios permite que nosotros suframos para que nuestra fe se manifieste. Aquí tengo que decirles algo, no me voy a cansar de repetírselos. Hay personas que dicen tener fe en el Señor. Pero esta fe no es salvífica, como nos lo dice Santiago. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios jamás van a ser salvos. No hay plan de salvación para los demonios. El hecho de que ellos crean en Dios o que reconozcan que hay un Dios no quiere decir que sean salvos. La fe verdadera, la fe salvífica, la fe que Dios exige que nosotros depositemos en Él, es una fe que va a perseverar hasta el final. Nos lo dijo así Jesús. Una fe que permanece hasta el final demuestra ser verdadera. Si alguien se aparta, si alguien deja la fe cristiana, si alguien maldice a Dios, quiere decir que su fe no era una fe salvífica, aunque haya ido a la iglesia, aunque haya profesado, aunque haya asentado de manera intelectual que Jesús era el Señor, su corazón no cambió y por eso se aparta de Dios. Una persona que tiene una fe verdadera va a perseverar hasta el final, aún a pesar de los problemas que pueda tener. Entonces, pues Dios va a probar nuestra fe, así como dijimos, así como el oro y la plata se purifican con el fuego, nuestro corazón es probado por Dios. Segunda de Crónicas nos dice qué pasó con un rey que Dios lo abandonó. Dice, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Dijimos que no es porque Dios sea ignorante, sino porque Dios quiere que se demuestre eso que nosotros tenemos en el corazón. Y Pedro les dice que nosotros nos debemos de alegrar porque esta prueba está dada para ver que nuestra fe sea auténtica. Nuestra fe va a ser probada y demostrará entonces que es real. Y Pedro, perdón, les está diciendo, esta misma eh, prueba es pues lo que se ocupa con el oro, que es perecedero, y esto les está pasando a todos nuestros hermanos y nos va a pasar a todos. Por lo tanto, Pedro les dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Entonces, Dios no es porque sea ignorante, sino porque nuestra fe se va a manifestar hasta el final. Hablábamos de Habacuc, cómo Habacuc cuestionó a Dios porque no entendía cómo una nación mala iba a venir a castigar a una nación pues no tan mala como eran los judíos, pero pues Dios se mantuvo justo como ya lo vimos en pasajes previos. El segundo punto fue para probar que nuestra fe pues se mantenga confiado en Dios y no confiando en los recursos del mundo. Mencionábamos la vez pasada que Jesús alimentó a los 5,000 con muy poquita comida, pero él quería poner a prueba la fe de sus discípulos, ver qué tanto ellos iban a depender de él o iban a depender del mundo. Y esto nos hace pensar en qué tanto nosotros dependemos del mundo, de nuestros seguros, de nuestros ahorros, de nuestra afores, de no sé, un montón de cosas que podemos pensar para nuestro futuro. Y digo, eso está bien, ahorrar para el futuro está bien, pero nuestra confianza no va a estar en el mundo. El mundo puede quebrar el banco, puede haber una revolución y no nos da nuestro dinero, pero el que no nos va a abandonar es Dios. Y eso pues nos debe dar seguridad, como les decía, que pues somos indestructibles mientras Dios no considere que ya terminamos nuestro trabajo en esta tierra, somos indestructibles. Nada nos va a faltar porque Dios va a proveer para aquella meta por la cual nos mantiene en esta tierra. Y ahora sí, vamos a meternos a seguir con otras tres razones que son las que vamos a abordar hoy, que algunas de ustedes pues quizá puedan pensar, tal vez estén pasando por alguna de estas pruebas, que ustedes sepan que Dios los está probando por esta razón o están sufriendo por esto.
Nos dice el comentario, para llamar a su pueblo a esperanza celestial. El sufrimiento es parte de este mundo porque Dios quiere que sepamos que en este mundo no vamos a estar tranquilos, confortables, vamos a estar en paz. Nuestra esperanza debe estar puesta en el cielo, en esa esperanza celestial. Y es por eso una de las razones más por las que llegamos a sufrir. Noten lo que nos dice Romanos 5, porque este pasaje lo vamos a tocar más adelante otra vez. Dice, también nos alegramos en enfrentar pruebas. Noten lo que estaba diciendo Pablo. Pablo estaba feliz, no les estaba diciendo, oigan, nunca van a sufrir. No, Pablo sabe que van a sufrir, pero en medio de esa prueba, Pablo podía estar feliz. ¿Pero por qué estaba feliz? En medio de las pruebas y las dificultades, aquí les da la razón, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ya nosotros hemos hablado de la resistencia como un soldado que se mantiene firme hasta el final, así es nuestra resistencia. Entonces, nuestra fe va a ser probada y nos va a causar alegría porque, como dice Pablo, va a demostrar si es resistente o no. La resistencia desarrolla firmeza del carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Mientras nosotros estemos sufriendo en esta tierra, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar que el dinero no nos alcanza, vamos a enfrentar calumnias de los demás, vamos a enfrentar oposición o como yo les decía, por el puro hecho de pertenecer al reino celestial, el mundo nos va a odiar. Ya es algo de cajón, eso ya sabemos que va a pasar. Entonces, Pablo les está diciendo, esta serie de sufrimientos, lo que va a hacer es que nosotros tengamos una esperanza segura de salvación, saber que todo esto que estamos pasando en este mundo se va a quedar en este mundo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el cielo, sabemos que no va a haber enfermedades, no nos va a faltar dinero, no nos van a estar calumniando, no va a haber ni siquiera ya mundo que nos odie. Nosotros podemos pensar, ay, qué bonito ha de ser el cielo, sin enfermedades, sin sufrimientos, sin nada de las cosas que me están pasando acá. Y eso les está diciendo Pablo que le produce alegría. Yo creo que mientras nosotros sufrimos, nos produce a veces enojo de por qué Dios me está pasando esto. A veces produce tristeza de decir por qué, Señor, a mí. Bueno, aquí es una respuesta de lo que Dios nos puede decir, porque esto nos va a dar esperanza segura de nuestra salvación. Y esta esperanza, nos dice Pablo, no acabará en desilusión. No es que tú pones tu fe en un Dios que te va a quedar mal, es tú pones tu fe en un Dios que sabes que te va a cumplir. Porque dice aquí la Biblia, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Muchas veces en nuestra carne, en nuestro pensar humano, en nuestro pequeño cerebro, nuestro cacahuatito que tenemos acá como cerebro, no entendemos que Dios es un Dios de amor. Y aunque decimos, vamos a la iglesia, Dios es amor. Y aunque leemos en la Biblia que Dios es amor. Y aunque pensamos que Dios es bueno y que es nuestro Padre, a veces se nos olvida y nos enojamos. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí, Señor, deberías hacerlo con el malo, con el que está prosperando, pero con trampas? Deberías castigar al drogadicto, deberías castigar a alguien que no le importa su vida. Y a mí, ¿por qué? Si me importa mi vida, ¿por qué me castigas? O la otra es, Señor, ¿dónde estás? Como decíamos en los Salmos la semana pasada. A veces clamamos a Dios y parece que no nos escucha, parece que Dios está distante, parece que Dios no existe. Y pues bueno, Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 5:3, este sufrimiento nos alegra porque sabemos que esta esperanza no nos va a dejar desilusionados, no nos va a dejar volando ahí, porque nuestro Dios dice, nos ha llenado con su amor, nos dice otra, y sabemos que nos ama con tanta ternura. De tal forma que pues es como poner a un padre con su pequeño hijo. Jesús varias veces ejemplificó eso y les dijo, ¿quién de ustedes, hombres de poca fe, si su hijo les pide un pan, papá, dame un pan, les va a dar una serpiente o les va a dar alguna cosa que lastime a su hijo? Los padres terrenales no hacen eso. Por lo tanto, ¿por qué pensamos que nuestro Padre Celestial, que nos ama con ternura, nos va a estar eh, mandando sufrimiento como para que Él se alegre? A veces pensamos que Dios nos ve desde el cielo y nos dice, ja, 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 qué bueno. Y bueno, yo pensaba que me iba a salir como una sonrisa, como Dios gozándose de que nosotros suframos. No, ya les estoy comentando. Dios nos está llamando a esta esperanza celestial porque sabemos que allá en el cielo todo nuestro sufrimiento se va a terminar. Segunda de Corintios, que es el libro que queremos estudiar, pero todavía no nos hemos metido en él. Segunda de Corintios 4, ¿qué les decía Pablo? Pues nuestras dificultades actuales
son pequeñas y no durarán mucho tiempo. A veces pensamos que estas dificultades nos van a durar y durar y durar bastante tiempo, pero como les decía la semana pasada, esto no va a pasar. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más de peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Este es un pasaje bien importante para hablarnos de la eternidad. Como les decía la vez pasada, tenemos una vida pequeña aquí comparado con toda la eternidad, todo lo que nos espera esta vida, estos 70, 80 años, 20, 30, los que Dios nos permita aquí, van a pasar como si fueran nada. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, estas dificultades actuales, aunque nos parecen tremendas y que estamos pensando que ya nos ahogamos, Pablo les está diciendo, son pequeñas. Esta frase la tomé del comentario directo, por eso se los pongo en comillas. Dice, cuanto mayor sea la carga de las pruebas que los creyentes soporten en esta vida, más dulce se vuelve su esperanza del cielo. Noten ustedes esta frase, lo que nos dice. Mientras mayor sea la carga, mientras más fuertes sean tus pruebas, mientras más sufras en esta tierra, más dulce se va a volver la esperanza del cielo. Más vas a anhelar estar en el cielo y menos quedarte en esta tierra. A veces lo que nos pasa es que llevamos una vida tan cómoda que decimos, ay, no, irme al cielo parece hasta aburrido, parece algo que no me va a gustar, pero Dios sabe qué es lo que nos va a dar allá en el cielo, ese cielo que nos va a llenar, ese cielo que vamos a estar con la presencia de Dios. Como dice Marcos Vidal, vamos a ver a Dios cara a cara. Eso debería producir a nosotros más gozo y hacer que estas cargas, pues recordemos que pues no son tan pesadas como las pensamos a veces. Número 4. El cuarto motivo por el cual tenemos sufrimiento es porque Dios quiere revelar qué es lo que amamos de verdad. Esto es algo bien importante. Esto no lo habíamos mencionado, según yo. Eh, con este cuarto punto, recordamos el mismo pasaje que acabamos de tomar en Romanos 5. Es algo que les decía que íbamos a volver a mencionar, porque estas dificultades y pruebas nos producen esperanza celestial. Cuando nosotros entendemos las palabras que Dios quiso que comprendiéramos, de que este mundo va a pasar, que no tengamos nuestro corazón en este mundo, que nuestros tesoros no pertenecen a este mundo, nos dice el Señor, hagan tesoros allá en la tierra, bueno, en el cielo, perdón, no en la tierra. Nosotros debemos tener esto en mente porque eso va a traer mayor peso de la esperanza celestial. Pero va muy relacionado eso con este punto número 4. Dice, para revelar qué es lo que amamos de verdad. Si consideramos el punto 3 de la esperanza celestial, nosotros podemos decir, ¿qué amamos más o a quién amamos más? Amamos a Dios, amamos a la gente, amamos a quién amamos en primer lugar. Y otra es amamos las cosas que podemos tener en el cielo o amamos las cosas que podemos tener en esta tierra. Porque hay veces que el sufrimiento nos quita estas cosas de la tierra y se revela en nuestro corazón que no amamos más las cosas del cielo o incluso a nuestro Dios. Después de esta imagen de Abraham, ustedes recordarán que el hijo de la promesa, Abraham, eh, era Isaac. Entonces Dios le manda a Isaac después de haber pasado un montón de años, si no mal recuerdo, Abraham lo tuvo a los 99 y Sara a los 90 años, o sea, ya bien viejitos lo tuvieron y Dios le dijo a Abraham, oye Abraham, en Isaac te será dada descendencia y en él pues voy a perpetuar tu nombre y en él serán benditas todas las naciones porque apuntaba a la venida de Jesucristo. Entonces, eso ya lo sabía Abraham. De repente, en el capítulo 22 de Génesis, Dios le dice aquí, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. El resultado fue que Abraham tuvo que llevar a su hijo, a Isaac. Ahora, no sabemos si estaba tan chiquito como aparece aquí en la imagen. Esto pues nadie lo puede saber. Algunas personas creen que ya era un muchacho, quizá 20, 22 años, pero no lo sabemos con seguridad. Entonces, pues tuvo que haber fe de parte de Abraham, si él que tenía esa edad, y de parte de Abraham. ¿Cómo es que Dios nos pide, o le pide en este caso a Abraham, cómo Dios pide una, sacrificio humano, y número dos, que le sacrifiquen al único hijo que tenía, en el cual Dios había hecho las promesas? Pero bueno,
Abraham no sabemos qué habrá sentido en su corazón, quizás se le partió, pero dijo, Señor, yo te amo más a ti de lo que amo a mi hijo. Y yo sé, por lo que vemos en Hebreos 11, que Abraham sabía que Dios lo podía resucitar. ¿Por qué les digo esto? Aquí aparece. Hebreos 11 dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único, quien era Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. O sea, esto ya lo sabía Abraham, y cuando Dios le dice, haz esto, lo puso a prueba para saber qué amaba más Abraham. Abraham pasó la prueba y dijo, Señor, yo te amo más a ti, te quiero obedecer a ti, aunque mi hijo único es amado, yo te lo voy a ofrecer si tú me lo pides. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, porque Abraham estaba dispuesto a matarlo, a sacrificarlo, pero él sabía que Dios podía resucitarlo de entre los muertos, porque ese es el Dios en el que Abraham creía. Y muchas veces se nos manifiesta esto. Nosotros somos probados, nosotros sufrimos, porque pues Dios quiere que nosotros demostremos qué es lo que amamos más o a quién amamos más. Y la última que vamos a ver el día de hoy es algo que nosotros podemos ver aquí, en muchos pasajes lo podemos ver, en Hebreos, e incluso hasta nuestra propia lógica nos hace pensar en esto. Pero puse aquí un Salmo 119 porque nos hace pensar en por qué sufrimos y quizá sea la que nosotros más entendemos. Es para enseñarnos obediencia. ¿Por qué sufren los cristianos? Para que Dios les enseñe obediencia. Nos ha pasado un montón de veces. Lo sabemos, dentro de nuestra conciencia sabemos que cometimos un pecado. Y ese pecado trae consecuencias. Nosotros ya sabemos que podemos esperar el castigo de Dios, la disciplina de Dios, la reprensión de Dios, como ustedes le quieran decir. Cuando nosotros pecamos, pues Dios dice, híjole, pues pecaste y tú sabías que ibas a recibir un castigo, entonces pues Dios nos enseña obediencia a través de esto. Noten lo que dice el Salmo 119, está tremendo este salmo. Es un salmo que algunas personas piensan que fue escrito por Esdras. A mí ese nombre me fascina, tanto la historia de Esdras como el nombre en sí de Esdras. Entonces, Esdras era un sacerdote que regresó de Babilonia para guiar a la gente que estaba en Jerusalén a buscar nuevamente a Dios. Y Esdras, pues amaba las escrituras. De hecho, Esdras se piensa que fue el primero que puso un orden a los libros del Antiguo Testamento para decir cuáles pertenecían al canon. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que de verdad estaban inspirados. Entonces, el buen Esdras, por lo que yo leí, escribió este salmo. Y noten lo que este salmo contiene. Este salmo tiene un montón de versículos, ustedes saben que es el más largo, pero habla de la palabra de Dios. Pero más que la palabra de Dios, habla del amor que el siervo de Dios tiene por la palabra de Dios. El deleite que Esdras tiene por esta parte que es la palabra de Dios. Él ama la palabra de Dios, se deleita en ella, en la ley de Jehová. Y noten lo que escribe en el versículo 67. Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Es decir, yo era pecador y pecador y pecador y pecador y pecador hasta que tú interviniste y me dijiste, hijo mío, ya no peques más. Porque la palabra que está utilizando acá, solía, quiere decir que era una costumbre. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero les dice esta palabra. Pero ahora sigo de cerca tu palabra. Mientras tú no intervenías, Señor, mientras no me castigabas, mientras no me dabas sufrimiento, mientras no me llamabas la atención, yo lo que hacía era desviarme. Me apartaba de tus caminos, no sé, tal vez no leía la Biblia, tal vez no crecía, tal vez me rebelaba en contra de lo que dice la Biblia, tal vez, no sé, no me quería reunir con tus hijos, no iba a la sinagoga, no sé, pero lo que sí sabemos es desviarnos. Nosotros podemos entrar dentro de esos ejemplos que les comenté. Pero noten lo que aprendió el salmista. Dice, el sufrimiento me hizo bien. Y uno podría decir, ¿cómo puedes decir eso? Si mientras uno sufre, está muy mal. ¿Tú cómo puedes decir que el sufrimiento te hizo bien? Pues sí, eso lo escribió un hombre ultra mega archi recontra sabio. Dice, porque me enseñó a prestar atención
a tus decretos. Porque mientras tú no intervenías, Señor, mientras no me disciplinabas, yo los tenía en poco, pero ahora presto atención a las cosas que tú me estás mandando. Entonces, hasta ahorita lo que estamos viendo, chicos y chicas, es que sí, va a haber sufrimiento en la vida del cristiano. Va a haber porque este mundo está caído, porque no somos parte de este mundo y nos va a odiar. Eso ya lo sabemos por pasajes como Juan capítulo 15. Pero también Dios quiere que a través de este sufrimiento nosotros pongamos nuestra vista en las cosas que son supremas, no en las cosas de este mundo, no en las cosas que van a pasar, no en las cosas que el pecado nos trae como deleite temporal, porque sí, a veces pecar es rico, es delicioso, pecar es deseable, pues si no nadie pecaría. Pero el cristiano debe ver más allá del sufrimiento y decir, este sufrimiento, como decía Pablo, es poco, es pequeño, es más chico de lo que yo estoy pensando. Y eso hace que mi esperanza, que yo pensaba chiquita, crezca con mayor power y tenga entonces más peso esa esperanza de que algún día voy a estar en el cielo, algún día Dios me va a recompensar y de que este sufrimiento va a sacar lo mejor de mí, de quién estoy llenándome de amor, de qué estoy esperando en el más allá, de que ponga más atención a los decretos de Dios. Esas son cosas celestiales, son cosas eternas y son las que más peso deberían tener en nuestro corazón. Entonces, con lo que estamos viendo acá, pues sabemos que vamos a sufrir, sí, sabemos que vamos a pasar tiempos difíciles, sí, pero sabemos que este sufrimiento nos va a hacer mejores cristianos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cuestión que no se haya entendido? Chicos, chicas, ¿alguien que quiera compartir algo, añadir algo? ¿No? Bueno, entonces le voy a pedir al buen Israel si anda por ahí y ya le agarró la onda al sonido, que nos despide en oración, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por permitirme estar aquí con los chavos para estudiar más de tu palabra. Te pido que es- lo que hemos aprendido hoy en la clase no sea en vano y no lo dejemos caer. Eh, Cuídanos, déjanos ver más días. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi buen Israel.